Cuando iba en cuarto año de primaria, falté a clases y quedé sola en casa. Estaba en la planta alta y al final estaba un cuarto que tenía muchas ventanas. Ese día que falté, en la mañana, ese cuarto se iluminó y yo quedé paralizada porque no entendía qué sucedía. Se reflejó una sombra que destellaba de ese cuarto y vi algo. Jamás olvidaré lo que vi ese día. Un ser alto, con brazos largos y piernas largas, acercándose a donde estaba yo. Yo solo rezaba porque me daba mucho miedo. Luego, la luz desapareció y ya no se reflejó más ese extraño ser. A veces cuento la historia y nadie me cree, pero yo estoy segura de lo que vi. Otros sí me creen. A lo largo de los años, he visto dibujos y leído experiencias de otras personas y videos que no se sabe si son reales o falsos. Pero en una ocasión, miré un video y era la misma forma de lo que yo vi. Hasta la fecha, no he vuelto a encontrar ese video. En ese entonces vivía con mi abuela materna y todas las noches ya era casi una tradición que para antes de dormir nos poníamos la radio para escuchar un programa que se llama o llamaba La Mano Peluda, programa de relatos de terror y cosas sobrenaturales. Recuerdo que en esa ocasión mi abuela se quedó dormida antes que yo. Ya era casi la medianoche, cuando justamente se acababa el programa. Era época de calor y dejábamos la ventana abierta. Cuando terminó el programa, me levanté para apagar la radio. Me dirijo a cerrar la ventana y echar un último vistazo al paisaje nocturno. Y al mirar sobre las casas de enfrente, aproximadamente a 10 metros de distancia, veo unas luces entre azules y blancas a una altura de 5 metros sobre el techo de las casas de enfrente. Fue algo rápido, pero lo que logro recordar es que las luces formaban un triángulo isósceles. Y cuando éstas se acercaban más a la casa de mi abuela, pude notar que no eran solo luces, sino que era más bien un objeto triangular, porque noté que debajo, o la base de este objeto, tenía unas protuberancias como semiesferas, algo así como si fueran sus soportes. Cuando este objeto pasó a escasos 3 metros sobre la casa de mi abuela, pude sentir una especie de vibración y zumbido dentro de mi cuerpo. Con el mismo efecto del objeto volador, las ventanas vibraban de una forma no tan brusca, pero sí perceptible. Cuando quise alcanzar a ver el objeto por los cuartos de atrás de la casa, aún lo pude ver, y me di cuenta de que los vecinos de atrás también lo vieron, porque su cocina daba hacia la parte trasera de la casa. Por alguna razón, ellos estaban despiertos, al igual que yo. Escuché un grito de una mujer que venía de la casa de los vecinos. Fue cuando mi familia despertó y me vieron en la ventana mirando al cielo. Les conté lo sucedido, pero obvio, no me creyeron. Y un día, cuando visitamos a los vecinos de atrás, en la plática salió el tema. Ellos contaron lo que sucedió la noche que ellos vieron lo que yo presencié. Mismas luces, misma forma del objeto, mismo ruido y vibración. Después de lo contado, mi familia no dijo nada, no cruzaron miradas, se sentían incómodos. Uno es niño, pero sabe lo que pasa. En aquel entonces vivía en el Estado de México, Tultitlán para ser más exactos. Hay personas y vecinos que ven cosas en el cielo, cerca de la Sierra de Guadalupe. Una vez cuando era niño, me desperté temprano para ir a la escuela. Era pleno invierno y estaba lleno de neblina a la calle. Mi hermana mayor dijo que era muy temprano para salir, y yo muy terco salí igual, camino a la escuela, solo. No se veía mucho a 3 o 4 metros por la niebla espesa. Llegué a la esquina de mi casa y vi un caballo blanco enorme.
No le di importancia y seguí caminando. Cuando estaba pasando a su lado, abrió sus alas. Aterrorizado y casi tropezando, corrí hacia mi casa. Llamé a mis padres para que vinieran a ver el caballo con alas. Y cuando volvimos a la esquina, ya no había nada, ni un caballo común y corriente. Nadie me creyó, pero fue espectacular. Fue un susto y un gran evento ver ese animal desplegar sus alas. Sé que no es una historia de ovnis ni extraterrestres, pero quería compartirla. Hace muchos años, viviendo en Ibiza, estábamos en los acantilados, por detrás de la parte antigua. Estábamos un amigo y yo. De pronto, en el horizonte, vimos una luz blanca. Era muy potente, pero no hacía daño a los ojos. También había una luz roja. Los dos nos miramos muy extrañados, y de pronto, en cuestión de segundos, una nave, supongo que extraterrestre, ovalada, verde por arriba y blanca, opaca por debajo, paró a unos 50 o 100 metros de nosotros. Se detuvo unos momentos delante. Yo pensaba, por favor, si son buenos, salgan. Pero no pasó nada. No hizo ningún ruido y con las mismas siguió hacia adelante y desapareció en otros segundos. ¿Me crees o no me crees? Eso da igual. Es algo que me ocurrió. Gracias por escucharme. Iba conduciendo mi auto en la zona nororiental de Puebla, rumbo a Xochitlán de Vicente Suárez. Vi a unos 300 metros de altura un portal, y en él aparece un cilindro enorme en posición parado, y de su base salen 4 naves iluminando 5 kilómetros a la redonda. Fue una luz intensa, peor que las luces de LED, y en fracción de segundos se desvaneció. Todo fue una experiencia increíble. Cierta vez estaba acampando con una amiga en la montaña, y serían aproximadamente las 11 de la noche, cuando metidos en los sacos de dormir, sentimos un fuerte zumbido, y además un fuerte viento que azotó nuestra carpa. Asombrados, vimos cómo una potente luz iluminaba todo el contorno del campamento. Ignorando los gritos de advertencia de mi compañera, me asomé a mirar de qué se trataba. Y ella, desobedeciendo sus propias advertencias, también se asomó. Casi quedamos en shock al ver un aparato enorme, redondo y muy iluminado, que se elevaba a gran velocidad, perdiéndose tras las montañas que enfrentábamos. ¿Cuánto rato estuvimos así, sin poder reaccionar? Exactamente no lo sé, pero cuando lo hicimos, ya era pasada la medianoche. A insistencia de mi amiga, levantamos el campamento y alumbrados por la luna y nuestras linternas, iniciamos el regreso. Como a las 3:30 de la madrugada, llegamos a la casa de una señora que, muy extrañada de aquella visita, escuchó nuestro relato, y al ver nuestras caras asustadas, nos permitió quedarnos ahí. Más tarde supimos que ver cosas como esas no eran raras en esa región. Por mucho tiempo, mi amiga y yo guardamos silencio sobre lo ocurrido, porque no nos creerían, tomándonos por locos y mentirosos. Y porque esa escapada a la montaña era un estricto secreto entre mi linda amiga y yo. Hace 13 años, aquí en Chile, yo salía con mi hijo en brazos. Él tenía cerca de 1 año, y eran las 9 de la noche, cuando vimos como 15 naves volar en dirección norte. Eran redondas y con muchas luces. De repente, pararon, y luego desaparecieron. Iba un señor que se detuvo a verlas igual que nosotros,
y dijo, debe ser algún experimento de los países desarrollados. Pero yo creo que eran naves extraterrestres. Tengo 44 años. Cuando tenía 6, mis padres y yo fuimos al monte por leña y nunca vimos de dónde salió un aparato como del tamaño de una sandía mediana, con luces blancas y rojas. Era de día y giraba alrededor de nosotros. Yo le gritaba a mi papá que lo atrapara. Era de un color verde, como si acabara de salir del fuego. Y era muy rápido. Y de pronto, salió hacia las nubes. Una noche durmiendo en el patio de casa, como a las 3 de la mañana, me desperté. No sé por qué, y vi algo como una nube que de repente se disipó. Y bajaban como naves, pero no muy grandes. Vi de 8 a 10, y como a las 5 de la mañana, las vi desaparecer, como si se perdieran en el espacio de repente. Tenía como 6 o 7 años. Estaba solo en mi casa y vi un objeto de forma cuadrada. Parecía compuesto de 2 rectángulos metálicos y una especie de cola o antena. Parecía tener de 1.5 por 1.5 metros de tamaño. De pronto, voló sobre la casa de los vecinos a una altura aproximada de 2 metros. No hizo ningún ruido. No emitió ninguna luz. Tampoco pude apreciar profundidad alguna. Me refiero a que era plano. Voló o flotó sobre las casas en línea recta hasta perderse en la distancia. Me quedé congelado en la ventana al ver eso, porque no pude entender lo que estaba viendo. Y hasta el día de hoy, sigo sin entenderlo. Y tampoco he visto un video o relato de algo parecido. Cuando tenía 8 años, allá por 1998, estaba en el patio de la vecindad. Es un patio formado por 3 torres de departamentos, y en el centro están las bombas que alimentan los tinacos. Yo estaba acostado sobre las bombas, que tienen una jaula de cemento, y veía las estrellas, cuando pasó un objeto inmenso, aplastado como un círculo o plato metálico, formado con placas que no embonaban del todo, como una especie de mosaicos. Se veía como aluminio o acero bruñido. Al centro de la circunferencia se veía una superficie oscura. El objeto giraba sobre su propio eje mientras se movía. Pasó lento, pero cuando grité para que vieran al ovni, nadie alcanzó a observarlo. Me tacharon de loco. Dijeron que debí ver un globo de esos de helio. Cuando tenía unos 5 años, íbamos de regreso a casa y teníamos que agarrar un tramo de carretera. Vimos como una luz rara y varios carros detenidos. Toda la gente se había bajado y veían el cielo. Era de noche. Nos orillamos y había un aparato flotando sobre nosotros, a unos 30 metros de altura, redondo, avanzando lentamente y sin hacer un solo ruido. Giraba sobre su eje. Era como el típico ovni, el estereotipo, el cliché. Modelo 60s o 70s, no sé si me explico. Pasaba sobre nosotros como si nos observaran y se fue avanzando lento hasta que se desapareció atrás de un cerro. Lo interesante de todo esto es que puedo dudar de mi mente de niño, pero también lo vio mi mamá y mis hermanos, y lo describen igual hasta la fecha. Además de toda esa otra gente que no conocíamos, pero muchos lo vieron.
Desde que tengo uso de memoria, hasta la edad de 17 años, viví muchas cosas paranormales. Pero respondiendo a la pregunta, sí, yo vi un ovni en una ocasión camino a la escuela. Yo vivía a 1 hora de distancia de la preparatoria y viajaba en el autobús. En el transcurso y ya amaneciendo, como a las 7 de la mañana, miré en el cielo un clásico platillo volador dorado. Quedé muy impresionado y traté de grabarlo con una tablet que tenía. Obviamente la calidad era pésima y no se distinguía muy bien. El video posiblemente ya no existe, ya que tiene muchos años de eso. Pero hasta el día de hoy, recuerdo su forma y el brillo extremadamente dorado. La verdad fue una experiencia genial. De verdad, fue algo inexplicable. Yo una vez tenía como 12 años y está mi hermano de testigo y una tía de lo que vimos. Era de día. Una lucecita estaba sobre el cielo, como una estrella moviéndose. Se veía igualito a un avión. De hecho, pensamos que era eso, pero se movía muy raro y le empezamos a poner atención. De repente, se quedó estático. Duró como 15 segundos así. Y entonces hizo como un chico de movimientos raros y se desvaneció en la nada. Obviamente, los tres nos cagamos de miedo. Mi hermano salió corriendo, de hecho. Una experiencia muy buena, la verdad, porque hasta la fecha no he visto nada similar. Y eso que han pasado ya 18 años. Cuando era niño, como de unos 11 años, me desperté exaltado en la mañana y vi una luz blanca flotando a mi derecha, dentro de mi cuarto. Era como de unos 30 centímetros de diámetro y a su alrededor parecía que se distorsionaba la luz. Voló hacia mí, haciendo un ruido parecido al de la estática, y supongo que me quedé dormido porque después desperté ahí mismo. Pero ya más tarde, como a la 1. Nunca he sabido qué era eso. Algunos dicen que era ball lighting, pero adentro de mi cuarto nunca volví a ver nada igual. No sé si era un alien, pero ahí les va. Yo tenía como unos 11 años y me quedé a dormir en casa de mis primos. Cabe aclarar que mi tía, la santera, ya sabrán por qué, era muy adoradora de la muerte y paranoica. Brujería al millón. Bueno, ese día jugamos videojuegos hasta tarde, y en una de esas me dio sed, así que bajé al primer piso a tomar algo. Mi primo, por mamón, empezó a jugar con las luces para asustarme, y fracasó. O al menos eso piensa, porque yo sí me asusté. Subí las escaleras, entré al cuarto y vi a mi primo sentado en la cama con su celular. Las luces estaban apagadas y el celular estaba sonando, pero él no contestaba, solo lo miraba fijamente. De repente, escuché la voz de mi primo que gritaba desde el primer piso: «Güey, ¿dónde pusiste el jugo?». Me asusté de sobremanera. Tomé el celular de las manos de mi primo y corrí. Hasta la fecha, no entiendo qué fue esa figura que mis ojos vieron. Hace unos meses fui de campamento al Iztaccíhuatl. Subí con unos 15 amigos y nos quedamos una noche en un claro a 20 minutos de la laguna Nahualac. Pusimos nuestras casas de campaña y nos dispusimos a cenar. Alrededor de las 10 de la noche,
nuestras linternas y nos quedamos callados. Estábamos muy cansados y seguimos comiendo. Fue entonces que un amigo nos dijo: «Oigan, ¿eso es un helicóptero?». Y todos vimos en el cielo un punto quieto, como si fuera una estrella, y otro punto blanco que se le acercaba muy lento. Nos quedamos viendo unos segundos cuando los dos puntitos, ya casi tocándose, se alejaron, como si fueran dos imanes que se repelen. Esa misma noche, cerca de la 1, salí a orinar y estaban dos amigos platicando afuera. Me acerqué a ellos. Ya estaba más nublado. Por lo mismo, la luna se escondía entre las nubes y de vez en cuando salía un poco. A diferencia de un punto blanco, que aún con nubes o sin ellas, brillaba igual. No era una estrella, era algo fijo entre nosotros y las nubes. Estos 3 puntos no parpadeaban, eran de colores, y al menos el último se quedó horas. Me di cuenta de ello, puesto que me quedé platicando con mis amigos hasta las 3:30 de la madrugada. Hace 3 años, a plena luz del día, el cielo estaba totalmente despejado, tal vez como entre las 2 y 3 de la tarde. En la orientación del noroeste, vi 3 o quizás 5 esferas negras suspendidas en el cielo. No se movían ni nada. No quiero suponer una distancia, ni siquiera estoy seguro, pero tal vez eran menos de 2 kilómetros cerca de mi casa. Después, desaparecieron, solo que no recuerdo cómo fue, si se hicieron invisibles o si volaron hacia el espacio o qué sé yo. No grabé un video porque en serio, que no supe cómo reaccionar. Es decir, para mí, que tal vez fue la primera vez que vi lo más cercano a un ovni, es como que te quedas pasmado y no sabes qué hacer. Siempre pensé que si veía algo paranormal o extraterrestres, lo primero que iba a hacer era grabar un video. Tampoco quiero asegurar que lo que vi fueron ovnis o cosas así. Una segunda ocasión, vi rumores de sonidos de larga duración en el cielo durante la noche. Mi mamá, mi papá y varios vecinos ya habían escuchado ese sonido, pero realmente no les creía, porque me parecía muy tonto. A veces decían que eran naves nodrizas o cosas alienígenas. Aparte había 2 teorías. La primera era que el aire frío chocaba con el aire caliente. Busqué qué sucedía cuando chocaban 2 corrientes de aire de diferente temperatura, por si un día escuchaba para poder compararlo. La segunda teoría es que eran tráilers que pasaban por las autopistas a esa hora, pero siempre han pasado y no se había oído nada extraño. Hasta que llegó una noche. Eran como las 2 de la madrugada y no podía dormir. Fue cuando escuché esos ruidos. Eran frecuencias muy largas. Iniciaban con una potencia fuerte e iban bajando hasta que se mantenían en un nivel medio. Y después de un rato, se terminaba en el nivel medio para que al segundo iniciara de nuevo. Soy una persona muy miedosa. Iba a asomarme por mi ventana, pero me imaginaba infinidad de cosas. Desde una supernave, alienígenas en el patio de mi casa, alguna abducción, hasta una bruja o a Jack el Destripador. Así que mejor me escondí bien en mis cobijas, con mis ojos asomándose por un huequito, sin moverme para nada, porque si me movía, valía chetos, o eso pensaba yo. Hasta aquí mi reporte. Yo nunca he visto uno, pero algo me contaba mi abuela de su niñez en su pueblo. Había noches en las que se veían brujas o bolas de fuego en el cielo de noche en el cerro.
Mi teoría es que esas bolas no eran brujas, sino ovnis. Yo pienso que sí existen, pero no son vehículos con nombrecitos verdes. Más bien son una especie de drones o sondas, como las que mandamos nosotros a Marte. Yo vi un platillo volador en la Sierra Fría, Aguascalientes. Este estaba volando a 40 metros de altura. Se podía percibir claramente su aspecto. Tenía forma de platos empalmados, de 10 metros de diámetro aproximadamente, color gris metálico, con luces de colores primarios, formando un círculo en la parte inferior. Esto fue durante un campamento. El guía del mismo ni se inmutó, solo señaló el platillo volador y nos hizo mirarlo. Y después prosiguió con lo suyo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.